sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfal podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. El Salmo 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este canto se llama Necesito tu presencia. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito
Buenas noches, hermanos. Quiero anunciarles, si Dios lo permite, estaremos teniendo ya nuestro culto en este nuevo inicio el domingo 5 de julio. Estaremos nuevamente, si Dios lo permite, reuniéndonos nuevamente aquí en nuestro templo. Por supuesto, con las indicaciones que las autoridades nos están dando, con la cantidad de gente que también nos están permitiendo. Les estaré informando a través de los grupos las medidas, las indicaciones de cómo será. Quiero aclarar esto porque el miércoles en el culto anunciaba que ya íbamos a regresar este domingo, pero no, hermanos, tomamos la decisión que hasta el domingo 5 de julio estaremos nosotros regresando como iglesia. Estaremos, vuelvo a repetirlo, dando las indicaciones de cómo lo vamos a hacer. Es importante, iglesia, que nosotros tengamos la actitud y la disposición de acatar estas medidas de seguridad, ya que lo están pidiendo las autoridades. Es importante tener esa disposición, ya que de una u otra manera, hermanos, yo sé que somos una iglesia amorosa, yo sé que somos una iglesia que ya queremos llegar y abrazarnos, todavía no lo podremos hacer. Nos vamos a poder reunir, pero habrán muchas medidas de seguridad. Primeramente dándole la honra y gloria a Dios y también sometiéndonos a nuestras autoridades y por el bien de todos. Es por eso que debemos estar dispuestos a sujetarnos. Ya les estaré enviando las indicaciones a través de los grupos. Bien, quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te doy gracias, Padre, porque nuevamente me permites poder compartir tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tú me uses, que tú me ayudes, Padre, que me limpies, que no haya nada, Padre, que interfiera en mi comunión contigo. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú sigas limpiando mi vida, mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida que me das, gracias por el ministerio que me das. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los hermanos y también de los participantes de este ministerio. Háblanos en esta noche y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Quiero que abran sus Biblias ahí, por favor. Marcos, capítulo 12. Y vamos a darle lectura a los versículos 28 al 31, donde estaremos teniendo nuestra base bíblica. Nosotros somos una iglesia bíblica, por lo cual enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Vivimos a través de este bendito libro. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es porque la palabra de Dios lo manda. Dice así la bendita palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta porción es la que vamos a estudiar y he titulado el sermón: lo principal en la vida es amar a Dios. Lo principal en la vida es amar a Dios. Qué importante es no olvidar lo que es prioritario, lo que es principal en nuestras vidas. De repente nos llenamos de cosas, nos vamos saturando de compromisos, nos vamos metiendo en muchos, aún ministerios o cosas por hacer, y de repente llegamos a olvidar lo que debe de ser principal, prioritario en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que fuimos creados para relacionarnos, y esto lo vemos desde el principio. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 2, versículo 18, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto nos habla que Dios desde un principio, desde el principio de su creación,
nos hizo entender o saber la necesidad que tenemos de relacionarnos. Y es por eso que nosotros debemos de estar cuidando nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos relaciones de las cuales dedicamos tiempo, en las cuales de una u otra manera las cuidamos. Estamos nosotros, ¿verdad?, viendo por ellas. Sin embargo, a pesar de que tenemos relaciones que son importantes para nosotros, en las cuales le invertimos tiempo y en ocasiones hasta la ponemos por encima de todo, es curioso que la relación más importante, la vital, es la que en ocasiones es la más descuidada, y esa es nuestra relación con Dios. Aprendíamos el miércoles la importancia que nosotros debemos de estar siempre unidos a Dios, que debemos, si queremos desarrollar nuestro potencial a Dios, necesitamos nosotros tener una comunión íntima con Dios. Esta es la vital, es la importante, ya que si descuidamos nuestra relación con Dios, nuestras demás relaciones serán afectadas y por consecuencia no viviremos una vida plena, abundante. Necesitamos de Dios para todo. Iglesia, no lo olvides. Separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Y necesitamos en cada día amar, porque de una u otra manera a Dios, porque de una u otra manera, conforme va pasando el tiempo, de repente caemos en rutinas, de repente caemos las cosas, hacerlas simplemente por hacerlas, y nos olvidamos la importancia de seguir fortaleciendo y creciendo en nuestro amor por Dios. En esta porción de Marcos 12 nos enseña lo principal que debe de ser en nuestra vida, que es amar a Dios. Él nos creó para tener comunión con Él. Sin embargo, algunos creen que lo principal en la vida son otras cosas. Y déjame decirte que tú tal vez digas, no, pastor, yo estoy muy consciente de que lo principal en mi vida es Dios, que debo de amar a Dios. Sin embargo, en la forma que vivimos, en la forma en que vamos, ¿verdad?, invirtiendo nuestra vida, en la forma en la cual le damos importancia, las cosas que en las cuales están en nuestra mente y en nuestro corazón, comienzan a demostrar qué es lo principal en nuestra vida. Y si somos honestos, muchas veces Dios no es lo principal en nuestras vidas. Él nos creó para tener comunión con Él. ¿Qué es lo principal para ti? ¿Qué es lo principal? Es ahí donde yo quiero llevarte en esta porción y que aprendamos algunos principios que nos van a ayudar a no olvidar lo que debe de ser principal en mi vida y en tu vida, que es amar a Dios. Punto número uno. Dice el versículo 28, te lo vuelvo a leer, dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, y viene una pregunta bien interesante: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y creo que esta pregunta, de una o de otra manera, continuamente nos las deberíamos de hacer. El punto número uno ¿es Dios lo principal para nosotros? ¿Es Dios lo principal para nosotros? Y esto lo he sacado de la pregunta de este escriba que dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? De una u otra manera nos hemos metido en tantas cosas, les digo, nos llegamos a meter en los toboganes de la vida, del activismo, que a veces es necesario hacer un alto y preguntarnos, ¿qué es lo principal? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Qué es lo que yo debo de estar enfocado? ¿Cuál debe de ser mi prioridad? Porque de una o de otra manera comenzamos a perder el rumbo. Somos muy dados a alejarnos de Dios. Somos muy dados de olvidar nuestro primer amor. Tenemos que reconocer que debemos confrontarnos si de verdad Dios es lo principal en nuestra vida. Y vamos a ver algunas características del hombre que se acercó a Jesús, que de una u otra manera nos deben de hacer reflexionar. Este hombre que hizo esta pregunta, primeramente, el hombre tenía, al parecer, un interés genuino por las enseñanzas de Jesús. Pero ojo, pongamos el contexto y aún mismo posteriormente el contexto donde Jesús dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea que este escriba realmente no era salvo.
Realmente Dios no era lo primero en su vida. Y esto que te quiero decir, porque esto nos confronta y nos enseña cosas prácticas. Primeramente, como te decía, esta persona era un hombre que tenía al parecer un interés genuino por las enseñanzas de Jesús, pero Dios no era lo primero en su vida. Qué interesante, ¿no? Porque en la iglesia hay personas que muestran interés, y ojo, iglesia, interés genuino por las enseñanzas de Jesús. Realmente les gusta escuchar la palabra de Dios. Realmente se gozan con la palabra de Dios, poder escuchar una predicación. Pero ¿qué crees? El hecho de que solamente escuches, y como lo veíamos la semana pasada, yo puedo escuchar, pero no basta con escuchar. Debo de escuchar y debo de ¿qué? De hacer. Esta persona era alguien que se acercaba con un interés genuino, pero Dios no era lo primero. Cuida tu corazón, hermano, hermana. Tal vez tú tengas un deseo genuino por las enseñanzas, pero en realidad cuando termina una enseñanza, cuando terminas de escucharla, inmediatamente sigues en tu vida rutinaria, en las cosas en las cuales estás, y te olvidas que Dios debe de serlo primero. Segunda cosa que tenía este escriba, era un escriba. Y déjame explicarte un poquito esto. Ellos eran los teólogos de la época, los estudiosos de la ley. Ellos eran llamados intérpretes de la ley. Casi todos pertenecían a la secta de los fariseos. Eran estudiosos y meticulosos de los mandamientos de la ley. Es por eso que ellos habían llegado a crear 613 mandamientos, de los cuales ellos mismos, ¿verdad?, decían cuál es el principal. Pero aquí quiero llamar tu atención en algo. Eran estudiosos. Otra cosa también interesante. En la iglesia y hoy en nuestros días estamos viendo esto, gente que le gusta escuchar, prepararse, que le gusta estudiar, que le gusta leer, que comienzan a agarrar muchos materiales de aquí y de allá, se vuelven meticulosos, comienzan, ¿verdad?, a tener tanto conocimiento. Pero ¿qué crees? Tristemente, otra vez, se llenan tanto su mente de conocimiento, pero tienen corazones vacíos. Cuidado con esto, iglesia. Cuidado, por eso tenemos que analizar nuestros corazones y decir, ¿realmente qué es lo principal para mi vida? ¿Realmente Dios es lo principal en mi vida? ¿Realmente yo tengo a Dios en primer lugar? Dios, hermanos, debe de ser lo primero en nuestras vidas. Para ellos, los escribas, era más importante un conocimiento que realmente poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Jesús nos enseña algo a través de este hombre y que nos hace mostrar que hay un mandamiento con gran prioridad. Podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero de nada sirve si yo no estoy amando a Dios con todo mi corazón. Tercera cosa interesante de este hombre. La pregunta que hizo fue algo crucial, que siempre debemos tener en nuestra mente y corazón, que Dios es lo primero. Es cierto que hay muchas cosas que hacer, obedecer, pero hay algo que es fundamental. La base de todo es amar a Dios. La pregunta que él hizo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Deberíamos nosotros de manera continua hacerlo de manera retórica. ¿Cuál es el mandamiento de todos? Cuando hablo esto, hablo de que tú sabes la respuesta, que sabes que es amar a Dios. Tú y yo tenemos que hacernos de manera continua. ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es la cosa principal en mi vida? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En qué estoy desgastando mi vida? ¿En dónde estoy invirtiendo mis mejores años, mi fuerza, mis medios? Creo que es importante, iglesia, que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es el primer o cuál es el principal mandamiento? Para recordarte en tu mente y en corazón que es amar a Dios. Punto número dos. La importancia de oír correctamente
La importancia de oír correctamente. Y déjame explicarte un poquito este punto. La importancia de oír correctamente, porque el oír, conforme a la Biblia, lo estudiamos la semana pasada, va de la mano a que no solamente debemos oír, sino hacer. Y cuando yo logro oír y hacer, entonces porque oí correctamente. Hermanos, debemos reconocer que a veces estamos en ciertos lugares, pero aparentemente escuchando, pero en realidad no lo estamos, ¿qué? Haciendo. Aún podríamos decir que si yo pongo atención a lo que me están diciendo, a las palabras que se están enseñando, que se están diciendo, pero que al final no las pongo en práctica, déjeme decirle con todo respeto, pero usted no escuchó de manera ¿qué? Correcta. Es por eso que tenemos nosotros que entender que para que podamos, hermanos, cumplir lo principal en nuestra vida de amar a Dios, es que debemos escuchar de manera correcta. Mira lo que dice el versículo 29, dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y mira cómo le dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo le dice la atención de escuchar, Israel. La respuesta no es solo para este escriba, sino para todos los buscadores de la verdad. Siempre es bueno oír correctamente cuando Dios nos habla. Es por eso, iglesia, que debemos entender que hay una lucha espiritual cuando la palabra de Dios se va a predicar. Cuando tú vas a la palabra de Dios, hay demonios, hay cosas, hay un enemigo que no quiere que nosotros escuchemos de manera correcta lo que Dios nos quiere decir. Es por eso que estoy seguro que aún mismo en tu casa, y estamos orando, porque ahora que regresemos nos va a costar un poquito prestar atención, porque estoy seguro que en casa de una u otra manera es más fácil distraernos. El diablo no quiere que prestes atención a la palabra de Dios, que no escuches de manera correcta. Es bueno oír correctamente cuando Dios habla, ya que Él puede suplir y dar respuesta a lo más profundo anhelos del alma humana. Solamente Dios es quien puede dar la respuesta. Solamente Dios es el quien puede realmente, hermanos, suplir nuestros anhelos y las dudas que tenemos. Mira lo que dice Isaías 55, 2 y 3. Isaías 55. Dice así la palabra de Dios. 55, 2 y 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente, dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En este versículo vemos cómo Dios nos exhorta a que realmente escuchemos cuando Él habla. También en su respuesta, Jesús cita el famoso Shema, que está en Deuteronomio 6, 4 y 5, que todo judío varón piadoso repetía 2 veces al día, mañana y tarde. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En el tiempo de Jesús, la recitación de este texto recordaba con agradecimiento la elección del pueblo. Esto es algo interesante, porque cuando Jesús dice, ¿verdad? Oye Israel, está repitiendo el Shema. Y es importante, hermanos, que nosotros vivamos agradecidos con Dios. El agradecimiento también nos lleva a amarlo, a aferrarnos a Él, y que no debemos olvidar, hermanos, que Dios nos ha elegido por su gracia para ser de su pueblo. Jesús le enseña que lo principal del ser humano es amar a Dios. La palabra afirma que hay un solo Dios. Por lo tanto, hermanos, no tenemos nosotros que estar buscando o amando estar amando a dioses en los cuales no lo son, porque solamente hay un Dios poderoso que se identifica con el nombre de Jehová, que es el creador y sustentador de todo
cuanto existe y que sabemos a la luz de la Biblia en el Nuevo Testamento que el propio Señor Jesucristo también es Dios. Solamente existe un Dios al cual merece toda la honra, todo nuestro amor, solamente un Dios. Sin embargo, el hombre no ha querido servir y amar al único Dios verdadero. Constantemente se ha inventado a otros dioses, continuamente está derramando parte de su amor a otros dioses que no merecen la adoración ni merecen el amor. El hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. En la actualidad, uno de los dioses a la cual la sociedad rinde culto en todas partes es el dios del sexo, a lo que antes los antiguos griegos llamaban Afrodita. Y hoy seguimos viendo cómo en una era de sexualidad la gente se inclina ante esto. Lo mismo ocurre con muchas otras viejas divinidades paganas como el alcohol. ¿Han visto las colas para poder comprar alcohol ahora que se cerraron? Como si se tratara de un dios. Igual que los griegos ya habían puesto a este dios el nombre de Dionisio o Baco, el dios del vino. Y lo mismo podríamos decir del dios de la guerra, del dinero, del placer, de la fama. Por lo tanto, la primera cuestión con la cual tenemos que enfrentar no es si creemos en Dios o no, sino que realmente, hermanos, creamos que hay un solo Dios. Y que ese es el punto fundamental. Si creemos que hay un único solo Dios verdadero y no creemos en otros dioses, entonces, hermanos, nosotros vamos a amar a ese único Dios que hay y que lo merece. Y que entonces vamos a prestar atención. Dios nos lo dice continuamente, no hay otros dioses, solamente hay uno. Pero parece que no estamos escuchando correctamente porque ahí estamos yendo tras otros dioses, inclinándonos a dioses paganos. Tercer punto. La importancia de amar al único Dios verdadero. Versículo 30, ¿qué dice la palabra de Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La importancia de amar al único Dios verdadero. Obedecer de manera principal este mandato nos lleva a obedecer los demás mandamientos por amor a Él. Yo no puedo pensar estar obedeciendo a otros si no he obedecido lo primero. La motivación del amor a Dios es lo que hace que nuestra obediencia sea verdadera, genuina y de una u otra manera fluya de manera natural, producida por Dios. Este mandamiento es fundamental, no hay otro deber que esté encima de este. Si nos perdemos de este mandamiento, amada iglesia, nos perderemos en todos los demás. No lo haremos de manera genuina, porque a veces podemos hacer cosas sin realmente hacerlo para Dios. La vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios. Todo lo que hagamos, sea pequeño, sea grande, lo que hagamos debemos hacerlo siempre pensando en Dios. Lo que demos. Esto es lo que distingue de un creyente verdadero a uno que no lo es. Un cristiano no es aquel que va a una iglesia, que ora antes de comer, que cree que Dios existe, e incluso que está de acuerdo de que la Biblia es la palabra de Dios, sino es aquel que ama a Dios con un amor supremo que involucra todo su ser. Y nos lo está diciendo el versículo. El amor que se nos habla en el versículo 30 implica una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse entero a alguien, al grado que está al punto de sacrificarse si fuera necesario. Yo te pregunto, ¿realmente tú estás dispuesto ahora mismo a dar tu vida por tu Dios? ¿Realmente estás dispuesto a entregarlo todo, a que tu vida sea un sacrificio por realmente que la obra de Dios avance, que la obra de Dios siga creciendo? Yo creo que tenemos que reflexionar. Yo creo que tenemos que examinarnos, porque todavía nos falta amar más a Dios, porque hay otras cosas que nos están robando ese amor. Dios debe de ser nuestro único amor y deleite. El texto menciona la palabra todo, todo dice, y amarás al Señor tu Dios con todo.
Esto nos enseña que nuestro Dios no puede recibir menos que esto. No podemos estar con Dios a medias tintas. Dios lo merece todo. Y por eso dice el versículo, todo dice con todo tu corazón. Esto en el original tiene la idea de la voluntad con todo lo que somos, con todo nuestro ser, que no seamos forzados en ninguna manera, sino que de manera, hermanos, intencional, personal y de manera voluntaria, yo decido amarlo con todo mi ser. Dice luego con toda, dice el versículo, y con toda tu alma. O sea, compasión es un afecto que sobrepasa todo lo demás. Mira cómo esto habla de una pasión. Es como cuando, ejemplo, alguien se emociona o tiene una pasión por los deportes al grado que desborda todo su ser, toda su alma, y grita cuando mete su equipo gol, ¿verdad? Y se emociona y queda ronco porque tiene una pasión, está amando a ese equipo con toda el alma. Yo te pregunto, ¿lo estás tú también amando con toda tu alma a Dios? Luego dice con toda tu mente. Esto nos enseña que debemos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales, todo nuestro entendimiento. Esto implica entender su palabra. Hermanos, tenemos que ser personas que realmente escuchemos y entendamos lo que Dios nos dice. Entender a quién adoramos. Las emociones genuinas y acciones deben de iniciar con nuestro intelecto de haber entendido quién es Dios, y entonces nos emocionamos y sentimos tan bonitos y qué tremendo Dios tengo. Cuando no hay un intelecto, cuando simplemente no conocemos al Dios de la Biblia y queremos adorarlo simplemente con emociones, entonces se vuelve algo emocionalismo y manipulado, porque necesitamos un exterior, algo que nos motive. Y luego sigue diciendo el versículo, y con todas tus fuerzas. O sea, con la totalidad de nuestra capacidad física. Debemos darle a Dios lo mejor de nosotros. Tu esfuerzo en la iglesia, al cantar, debemos estar entregados a Dios de tiempo completo. Físicamente debemos darle todo lo que tengamos en nuestras fuerzas, no lo que nos sobra. Esa es la manera que nosotros debemos amar a Dios. Este es el principal mandamiento. Esto es lo principal que debe de suceder en tu vida y en mi vida. Y número cuatro, la manera práctica de amar a Dios. Mira lo que dice, inmediatamente viene ligado. Dice, versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante, fíjate. Porque Dios siempre es también, a mí me encanta que nuestro Dios es práctico. Porque es, ok, pastor, ya te entendí, tengo que amar a Dios, ok, tengo que amar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Inmediatamente dice que el segundo es semejante, que va de la mano, que va unido. Yo no puedo amar verdaderamente a mi prójimo si no estoy amando a Dios. Y ya sabemos que prójimo es la persona más cercana a mí. Por consecuencia, yo no puedo tener un buen matrimonio, yo no puedo tener un matrimonio sólido amando a mi esposa si yo no estoy amando a Dios. Yo no puedo amar a mis hijos con un amor genuino, con un amor que les haga crecer, que les sea de edificación, si yo no estoy amando a Dios. Yo no puedo amar a mis hermanos de la iglesia, yo no puedo amar a mis vecinos, yo no puedo amar a mis compañeros de trabajo si no estoy amando a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se nota que yo esté amando a Dios? En mis relaciones, con mi esposa, con mis hijos, en mi colonia, fraccionamiento, en mi trabajo. Jesús nos enseña que el amor a Dios está sumamente ligado, unido al amor a nuestro prójimo. Si nuestra relación con Dios está bien, seguramente repercutirá en las demás relaciones. Por lo contrario, cuando no amamos a Dios y por consecuencia nos vamos a estar amando a nosotros mismos,
nos lleva a tener muchos problemas en nuestras relaciones y son afectadas, ¿sí o no? Mira, cuando tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, ya no la aguanto, pastor, ya no la quiero, ya no aguanto a mis hijos. Déjame decirte algo, que es muy seguro que tú te estás amando a ti mismo. Estás realmente centrado en ti al grado que ya no soportas a tu esposa, ya no soportas a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia, ya no los quiero ver. Y nos hemos visto, pero ya no los quieres ver. ¿Sabes por qué? Porque no estás amando a Dios. Por eso debemos amar a Dios y por consecuencia a nuestro prójimo. No basta con decir, debemos hacerlo, voy a hacerlo, pastor, sino es hacerlo. Cada día es una oportunidad para amar a Dios. Debemos cuidar nuestra relación con Dios, debemos adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida que es conforme a la luz de la palabra, de los mandatos de Dios, que se expresa nuestro amor y que se manifiesta, y esto es cada día. Y te voy a dar rápido 5 cositas, no te asustes, no me voy a tardar, solamente te los voy a mencionar. 5 cositas que marcan un parámetro que si realmente yo estoy amando a Dios, si Dios es lo principal en mi vida, si lo estoy amando con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Mira, lo primero es alabándole. Las alabanzas preparan y expresan nuestro amor, ¿sabes? Yo te pregunto y solamente te lo hago, no te estoy juzgando, pero ¿has cantado fuerte ahí en tu casa en los cultos? Cuando estaban cantando Hugo y Memo, ¿realmente tu corazón lo has vaciado o estás ahí, santo, santo, como que ni te escuche tu esposa ni los de tu alrededor? Cuando yo amo a Dios, hermanos, no desperdicio ninguna oportunidad de alabarle, cantarle alabanzas, si es posible hasta quedarme ronco. Otra manera, otra evidencia es hablando con Él. Yo sé que esto es repetitivo, pero mira, cuando amamos, manifiesta que queremos estar con Él. Quieres estar con la persona amada y quieres hablar con Él. Entonces, si tú de manera personal has tenido tu tiempo de devoción y continuamente estás orando, esa es una evidencia de cuánto amas a Dios. Por supuesto, otra evidencia de cuánto amamos a Dios es escuchar su voz correctamente, como te lo mencionaba. O sea, leer la Biblia inmediatamente, sea un versículo, sea un capítulo, inmediatamente ponerlo en práctica. También dando testimonio público. Debemos estar orgullosos de nuestro Dios. No nos debemos de cansar. Yo soy hijo de Dios, yo soy pastor, yo soy siervo de Dios, yo me congrego en la iglesia, yo soy hijo de Dios y lo debo de hacer con orgullo porque amo a Dios. Y por supuesto, estar comprometido con Dios. Debemos hacer todo con amor. Los compromisos muestran amor. Debemos entregarnos a Dios y amarlo, y debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida, confiando en ese amor, manifestando ese amor. Dios es bueno, hermanos, y lo principal en nuestras vidas es amar a Dios. Te invito a que cierres tus ojos y que hoy podamos con decisión firme decirle: Señor, hoy, mañana y los días que tú me permitas, quiero amarte, que esto sea algo principal en mi vida. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos pedir que tú nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores. Bendice tu palabra que se ha predicado y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar correctamente. Ayúdanos a preguntarnos continuamente cuál es el mandamiento principal, para recordarnos nosotros mismos que lo primero en nuestra vida, que lo principal en nuestra vida es amarte. Ayúdanos a manifestar ese amor práctico, Señor, y amarte con un amor supremo. Gracias porque tú eres el único Dios, el cual merece toda la adoración y todo nuestro amor. Bendice tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. Y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia, y sigamos amando a nuestro Dios. Cada día es una oportunidad de amar a Dios. Dios les bendiga.
sepas que ya tú también puedes gozar de su amor.